Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería mucho que os suscribierais a él, es gratis y me ayudáis muchísimo. También os invito a que le deis al like si os gustan los vídeos y dejéis los comentarios que creéis oportunos dentro del debido respeto hacia los demás. El vídeo de hoy va otra vez de nuevo sobre Marta Chávarri, que como ya sabéis ha fallecido recientemente y salieron unas noticias sobre, pues, unas horas y unos días antes de su muerte. Eh, Ella falleció hace unos días, como ya dije, de forma inesperada, a una edad, muy temprana, 62 años, cumplía ayer 1 de agosto 63. Conmocionó a toda España y sobre todo acogió de forma inesperada a sus familiares y amigos. Una llamada a su hermana eh, se hizo para comunicarle que habían encontrado a Marta y tras sola y tirada en el suelo, y que tras llamar a una ambulancia se certificó que había fallecido. No se sabe exactamente la causa de su fallecimiento, hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido nada. Ella actualmente se encontraba feliz porque había sido recientemente abuela y por tanto no se sabe hasta que lo confirme su familia, pero todo se apunta a que fue algo cerebral, como un ictus cerebral. Exactamente no se concretó nada. El golpe fue muy duro para toda la familia, sobre todo para su hijo, su único hijo, que tuvo con el marqués de Cuba, con Álvaro Falcó. Este hijo Álvaro también se llama con el marqués de Cuba. El hijo se llama Álvaro Falcó, que es primo de Marta Falcó, que es la hija de Isabel Preisler. Y Álvaro Falcó es el actual marqués de Cubas, como lo era su padre. Como ya dije, no se ha confirmado totalmente la causa de su fallecimiento. Lo que sí se está conociendo son lo que pasó días y horas después de su fallecimiento. Parece ser que tenía unos grandes dolores de cabeza los días antes a la muerte, lo que pudo derivar en el infarto cerebral, pero todo esto está sin confirmar. Em, lo que sí ha salido ahora, lo que se ha conocido es que ella hizo 2 llamadas antes de morirse, o días antes de morirse. No se sabe exactamente cuándo, pero fue un poquito, se cree que 2 días antes de morirse. 2 llamadas de teléfono. Esas llamadas fueron dirigidas a su nuera, Isabel Junot. ¿Qué había en esas llamadas? ¿Qué se dijeron esas llamadas? Pues Marta Chávarri expresó a su nuera, que no se encontraba muy bien de salud, que tenía fuertes dolores de cabeza y que no estaba bien. Marta Chávarri hacía tiempo que no salía en los medios de comunicación, ni no se encontraba, hacía mucho tiempo que no se encontraba bien anímicamente, por lo que no se le veía en ningún acto público donde se le pudiera preguntar, porque ya tuvo un episodio, una caída que le costó, bueno, estuvo operada de un ojo, un poco la cara desfigurada y tuvo grandes secuelas. Y entonces no iba a ningún evento público, menos donde hubiera prensa y donde tuviera que hablar o le sacaran fotografías. Ella no quería que ni que le preguntaran ni que le sacaran fotos. Por tanto, Marta no acudía a ningún sitio, pero ella era feliz ahora mismo con su vida y sobre todo desde que fue abuela. Em, una periodista confesó que ella se enteró de estas 2 llamadas que le hizo Marta a Isabel Junot, que la familia las tenía como escondidas. Y por eso después se dio cuenta esta periodista, que fue al funeral de Marta Chávarri,
que en el funeral lo que le sorprendió a ella era que el hijo estaba bastante bien dentro de lo que es la muerte de una madre, o sea, se encontraba sereno, pero la que estaba más afectada era la mujer del hijo. Y ahora se cree que claro, que Isabel Junot estaba muy afectada porque había sido la receptora de estas 2 llamadas. Eh, las 2 últimas llamadas que hizo Marta a su nuera, una parece ser que le dijo que no se encontraba bien, pero que no se preocupara, que esto iba a pasar. Y, la segunda llamada es que se encontraba peor. Y, y entonces, en esta segunda llamada es cuando, llama a la ambulancia, una ambulancia para que se dirija a su casa. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si cuando llamó la primera vez la nuera, se ya llamara la ambulancia, se diera cuenta de que Marta, pues, algo le estaba pasando? Claro, hay cosas que una no se espera y que lo menos que se espera es que vaya a ser, algo mortal y que acabe en una muerte, pero claro, la conciencia ahora de esta chica, pues claro, le diría: "Y si yo acudiera o hiciera algo más cuando ella llamó, ¿qué pasaría?". Pero bueno, la muerte es inesperada, la muerte es así de traicionera y no se puede culpar a nadie de esta situación. Igual iba a ser lo mismo, quién sabe, pero que existieron esas llamadas, sí existieron. Que son misteriosas, sí, porque las tenían ocultas y escondidas, por lo que no se sabe, pero se sospecha que bueno, que esta chica, pues, hizo caso omiso a lo que le expresó Marta en aquel momento, no se percató, más bien dicho, de la gravedad del asunto. Eh Marta, claro, hablaba con muy poca gente y a la primera que le expresó o intentó expresarle lo que ya estaba sucediendo fue a su nuera, por lo que tampoco se sabe. Eh, eh, ¿Que iba a ser determinante que llegara una ambulancia a tiempo? Pues más probablemente sí, pero eh, si Marta no le expresó la gravedad tampoco a su nuera, pues tampoco ella, tenía por qué saber que iba a suceder algo grave. Marta Chávarri, pues, era uno de los personajes, como ya sabéis, de la alta sociedad, por eso ahora se está indagando mucho sobre su muerte y todo el mundo quiere saber qué es lo que pasó con Marta Chávarri, pero Marta Chávarri fue una de las aristócratas más importantes en los años 90. Era, pues, del papel cuché la más, la lady de España, que ya fue nombrada lady. Estuvo casada, como ya dije, con Fernando Falcó, marqués de Cubas, con el que tuvo su único hijo Álvaro Falcó, que es el que está casado con esta chica que se llama Isabel Junot, que es la hija de Junot, el que estuvo casado con Carolina de Mónaco. Eh, Ese matrimonio fue breve, apenas duró 8 años, y ambos se divorciaron porque Marta Chávarri, pues, le fue infiel con Alberto Cortina. Con Alberto Cortina se casó y fue un intríngulis, pues, amoroso, financiero en esa época. Yo creo que Marta fue utilizada por los círculos de la alta sociedad para hacerse con los para porque estaban en peligro en ciernes la fusión de los bancos, de 2 bancos, y, también el matrimonio este también falló y Marta se sacó de la vida pública, apareció después de mucho tiempo, ya tuvo una caída y una depresión terrible, y le dejó secuelas esa caída muy graves. Ella nunca volvió a ser la misma y solo apareció públicamente en la boda de su hijo
y recientemente cuando fue preguntada sobre el nacimiento de su nieta, pero tuvo una vida difícil y ahora las especulaciones sobre esas 2 llamadas y la posible salvación de Marta, que si se le socorriera antes, ¿qué habría sido? Pero eso nunca se va a poder saber, y lo que no se tiene, o sea, perdón, lo que no se entiende es que la familia tenga esas 2 llamadas, como ocultas. Fueron círculos, cercanos a ella la que se habló en petit comité de esas 2 llamadas y que esta periodista, pues, pudo captar. Eh, no se está, creo que, diciendo todo sobre la muerte de Marta Chávarri, que bueno, por inesperada y por, ser tan joven ella, pues, nos causa un poco de curiosidad a todos. Y nada más, no se sabe nada más, esperemos que se aclaren las cosas con el tiempo y se sepa verdaderamente lo que pasó con esta muerte inesperada de Marta Chavarri. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Por favor, suscribiros al canal y darle a like. Y muchísimas gracias de nuevo. Hasta el próximo vídeo.